Charlie paró el coche, sintió que la tierra cedía bajo los neumáticos y apagó el motor. Salió e inspeccionó los alrededores. El cielo tenía un tono azul profundo y oscuro, y el último rastro del atardecer se replegaba hacia el oeste. El aparcamiento no estaba asfaltado, y tenían ante ellos una construcción monstruosa, una mole de cemento y cristal. Las farolas del aparcamiento no se habían usado nunca, y no se veía ninguna luz. El propio edificio parecía un santuario abandonado, sepultado entre árboles negros y rodeado por el rugido lejano de la civilización. Miró a Jessica en el asiento del copiloto, que estiraba el cuello por la ventanilla. ¿Seguro que es aquí?, preguntó. Charlie sacudió lentamente la cabeza, sin saber muy bien lo que estaba viendo. No lo sé, musitó. Salió del coche y permaneció quieta en silencio mientras John y Carlton aparcaban junto a ella. ¿Qué es esto? John salió del coche con cuidado y clavó los ojos en el mastodonte. ¿Alguien tiene una linterna? Carlton levantó su llavero e hizo oscilar la tenue luz de una linterna de bolsillo durante unos instantes. Genial, murmuró John, y echó a andar resignado. Espera un momento, dijo Charlie, y rodeó el coche hasta el maletero. Mi tía siempre me hace llevar varios cacharros para emergencias. La tía Jen, cariñosa pero estricta, le había inculcado a Charlie la independencia por encima de cualquier otra cosa. Antes de dejarle usar su viejo Honda azul, había insistido en que Charlie aprendiera a cambiar una rueda, comprobar el aceite y reconocer las piezas básicas del motor. En el maletero, en una caja negra junto al gato, el neumático de repuesto y una palanca, había una manta, una pesada linterna como las de la policía, agua embotellada, barritas de cereales, cerillas y luces de emergencia. Charlie cogió la linterna. Carlton se llevó una barrita. Comenzaron a rodear el perímetro del edificio, casi como si lo hubieran acordado en silencio, mientras Charlie iluminaba el camino con el firme haz de la linterna. El edificio parecía casi terminado, pero el suelo era todo tierra y roca, blando e irregular. Charlie apuntó con la luz hacia abajo, y vieron que la hierba había crecido varios centímetros de forma irregular. Hace tiempo que nadie excava por aquí, dijo Charlie. Aquello era inmenso y les llevó un buen rato rodearlo. El azul profundo del atardecer enseguida dio paso a un manto de estrellas y dispersas nubes plateadas. Todas las superficies del edificio eran del mismo cemento beige, y las ventanas estaban demasiado altas para poder mirar dentro. ¿En serio han construido todo esto y se han largado sin más?, se preguntó Jessica. Carlton, intervino John, ¿de verdad no sabes qué ha pasado? El chico se encogió de hombros de forma exagerada. Ya os lo he dicho, sabía que había obras, pero nada más. ¿Por qué habrán hecho esto? Sigue, y sigue. John parecía casi paranoico. Oteaba hacia los árboles como si pensara que otros ojos le devolverían la mirada. Entornó los suyos y recorrió con ellos la pared exterior del edificio, que parecía extenderse hasta el infinito. Volvió la mirada hacia los árboles como si quisiera asegurarse de que no habían pasado por alto algún otro edificio. Apoyó la mano en la fachada de color apagado. No, seguro que era aquí. Y ya no está. Un rato después hizo una señal a los demás y emprendió el camino de regreso por donde habían venido. Charlie dio media vuelta de mala gana y siguió al grupo. Continuaron hasta que volvieron a ver los coches a lo lejos en la oscuridad. Lo siento, chicos, pensaba que al menos quedaría algo, se disculpó Carlton agotado. Ya, dijo Charlie. Ver que Freddy's había sido arrasado por completo la había impresionado, a pesar de que en el fondo ya sabía que estaría así. A veces los recuerdos se imponían de tal manera en su mente que lo único que quería era borrarlos, los buenos y los malos, como si nunca hubieran existido. Pero ahora que alguien los había eliminado del paisaje, lo sentía como una violación. Tendría que haber sido ella quien decidiera. Claro, pensó, porque tenías dinero suficiente para comprarlo y conservarlo, como la tía Jen hizo con la casa, Charlie. John estaba pronunciando su nombre, y sonaba como si lo estuviera repitiendo. Perdona, ¿qué decías? ¿Quieres entrar?, preguntó Jessica. A Charlie la sorprendió que no se lo hubieran planteado hasta ahora, aunque bien mirado ninguno de ellos era especialmente proclive a la criminalidad. Esa idea la relajó y respiró profundamente, respondiendo con la exhalación. ¿Por qué no?, dijo casi riendo. Levantó la linterna. Se le estaban cansando los brazos. La balanceó como un péndulo. ¿Alguien quiere llevarla un rato? Carlton la cogió y se tomó un instante para comprobar su peso. ¿Por qué pesa tanto?, se preguntó pasándosela a John. Aquí tienes. Es una linterna policial, dijo Charlie como ausente. Puedes pegar a la gente con ella. Jessica frunció el ceño.
Tu tía no se anda con bromas, ¿eh? ¿La has usado alguna vez? Todavía no. Guiñó un ojo y le dirigió una mirada medio amenazadora a John, que le devolvió una media sonrisa ambigua, sin saber muy bien cómo reaccionar. Las amplias entradas estaban cerradas con puertas metálicas que sin duda eran temporales, hasta que se terminara la obra. De todos modos, no fue difícil dar con la manera de entrar, ya que había varios montones de gravilla y arena apoyados contra la pared que conducían directamente a la parte inferior de las grandes ventanas entornadas. No se han esforzado mucho por impedir la entrada a la gente, dijo John. Tampoco hay nada que robar, replicó Charlie mirando los muros desnudos. Escalaron lentamente la gravilla, que se movía y se deslizaba bajo sus pies. Carlton llegó el primero y echó un vistazo por la ventana. Jessica miró por encima de su hombro. ¿Podemos saltar dentro?, preguntó John. Sí, respondió Carlton. No, dijo Jessica exactamente al mismo tiempo. Yo lo haré, se ofreció Charlie. Se sentía aventurera. Pasó las piernas por la abertura sin mirar cuánta era la altura y se dejó caer. Aterrizó con las rodillas dobladas. El impacto la sacudió, pero no se hizo daño. Levantó la mirada hacia sus amigos. Esperad. Les gritó, y acercó una pequeña escalera de mano de una pared cercana para colocarla bajo la ventana. Vale, bajad. Se dejaron caer uno tras otro y miraron a su alrededor. Era una especie de patio interior, o puede que se convirtiera en un comedor, con mesas de plástico y bancos metálicos desperdigados, algunos atornillados al suelo. El techo, de cristal, se elevaba a gran altura sobre ellos y les permitía ver las estrellas. Muy posapocalíptico, bromeó Charlie, provocando eco en el espacio abierto. Jessica cantó de pronto una escala breve que enmudeció a todos. Su voz sonaba pura y clara, algo hermoso en aquel vacío. Precioso, pero intentemos no llamar demasiado la atención, dijo John. Tienes razón, respondió Jessica, de todos modos muy satisfecha consigo misma. Cuando siguieron avanzando, Carlton se acercó a ella y la cogió del brazo. Tienes una voz impresionante. Ha sido cosa de la acústica, dijo Jessica con falsa modestia. Recorrieron los pasillos vacíos asomándose a cada una de las inmensas oquedades que podrían albergar tiendas. Algunas partes del centro comercial estaban casi terminadas, mientras que otras eran un desastre. En algunos pasillos había montones de ladrillos de cemento polvorientos y pilas de madera. En otros, se alineaban los escaparates de vidrio y las hileras perfectas de luces en el techo. Es como una ciudad perdida, dijo John. Como Pompeya, añadió Jessica, pero sin el volcán. No, dijo Charlie, aquí no hay nada. Aquel lugar transmitía una sensación estéril. No estaba abandonado, sino que nunca había albergado vida. Miró el escaparate que tenía enfrente, uno de los pocos con vidrio, y se preguntó qué se expondría en él. Probablemente, maniquíes vestidos con ropa colorida, pero cuando trató de imaginárselos, lo único que vio fueron caras en blanco que ocultaban algo. De pronto se sintió fuera de lugar, como si el propio edificio la considerara una molestia. La inquietud crecía mientras parte del lustre de la aventura comenzaba a desvanecerse. Habían venido, Fredis había desaparecido, y con él el santuario que había conservado en el recuerdo, allí donde Michael seguía jugando como la última vez que lo vio. John se detuvo en seco y apagó la linterna lo más cuidadosamente que pudo. Se llevó un dedo a los labios indicándoles que guardaran silencio. Señaló la dirección de la que habían venido. A lo lejos vieron una lucecita oscilar en la oscuridad, como un barco entre la niebla. «Hay alguien más aquí», siseó. «¿Un guarda nocturno?», susurró Carlton. «¿Por qué necesitaría vigilancia un edificio abandonado?», se preguntó Charlie. «Puede que los críos vengan aquí de fiesta», respondió Carlton, y después esbozó una sonrisa burlona. «Yo también lo habría hecho si hubiera sabido que esto existía, o si hubiera salido de fiesta. Bueno, retrocedamos despacio. Jessica», empezó a decir John, y a continuación hizo un gesto de cremallera por encima de los labios. Siguieron por el pasillo, ahora ya solo con la luz tenue del llavero de Carlton. «Esperad». Jessica se detuvo con un susurro, mirando con insistencia las paredes que los rodeaban. «Hay algo que no encaja». «Ya, no hay pretzels gigantes, lo sé». Carlton parecía sincero, pero Jessica le hizo un gesto impaciente. «No, hay algo que no encaja en la arquitectura». Retrocedió varios pasos para intentar ver el conjunto. «Está claro, no encaja. Es más grande por fuera». «¿Más grande por fuera?», repitió Charlie, desconcertada. «Quiero decir que hay una gran diferencia entre la posición del muro interior y la del exterior. Mirad». Recorrió la longitud de la pared entre los espacios que habrían albergado dos tiendas.
Aquí habría habido una tienda y allí la otra. John señaló lo evidente sin entender cuál era el problema. Pero hay algo en medio. Exclamó Jessica golpeando una sección vacía del muro. Esta parte también sobresale hacia el aparcamiento, como las tiendas a cada lado, pero no hay forma de entrar. Tienes razón. Charlie se acercó a Jessica estudiando las paredes. Debería haber otra entrada aquí. Y, además, Jessica bajó la voz para que solo Charlie pudiera oírla, más o menos del mismo tamaño de la de Freddie, ¿no crees? Charlie abrió los ojos como platos y se apartó rápidamente de Jessica. ¿Qué cuchicheáis vosotras dos? Carlton se acercó. Hablamos de ti, respondió Jessica con sequedad, y entraron en uno de los locales vacíos que parecían flanquear el espacio sellado. Venga, echemos un vistazo. Comenzaron a peinar la pared en grupo, concentrados en torno a la linternita. Charlie no estaba segura de qué esperar. La tía Jen la había advertido sobre volver a ese lugar. No había intentado disuadirla directamente de acudir al homenaje, pero no le hacía gracia que regresara a Hurricane. Ten cuidado, ¿vale? Le había dicho. Hay cosas y recuerdos que es mejor no remover. ¿Por eso te quedaste la casa de papá? Pensó Charlie ahora. ¿Por eso seguiste pagándola y la dejaste intacta como una especie de santuario que nunca has visitado? John corrió dentro con los demás, gesticulando frenéticamente. Escondeos. La luz había reaparecido en el pasillo, balanceándose de arriba a abajo, y se estaba acercando. Charlie echó un vistazo alrededor. Ya se habían adentrado demasiado en el local para salir a tiempo y no parecía haber ningún sitio donde esconderse. Aquí, aquí. Susurró Jessica. Había una abertura en la pared junto a unos andamios. Se precipitaron dentro pasando junto a pilas de cajas abiertas y lonas de plástico que colgaban del techo. Se abrieron paso por lo que parecía ser un pasillo provisional justo al otro lado de la pared del local. En realidad, era más bien un callejón. No encajaba con el resto del centro comercial, no era brillante ni nuevo, sino frío y húmedo. Una de las paredes era del mismo cemento que el exterior del edificio, aunque era irregular y estaba sin terminar, y la otra era de ladrillo visto. En algunas zonas, el tiempo había suavizado la superficie, y en otras, el mortero se deshacía y abría grietas y agujeros. Había pesadas estanterías de madera con productos de limpieza apoyadas contra la pared e inclinadas, cuyos estantes se combaban bajo el peso de viejas latas de pintura y cubos misteriosos. Las tuberías que tenían encima goteaban y formaban charcos que todos rodeaban con cuidado. Un ratón se escabulló y casi pasó por encima del pie de Carlton, que ahogó un grito tapándose la boca. Se agazaparon detrás de una de las estanterías de madera y se pegaron a la pared. Charlie apagó la luz y esperó. Respiraba de forma superficial, inmóvil, observaba y deseaba haber escogido una postura mejor. Después de unos minutos, las piernas comenzaron a entumecérsele. Y tenía a Carlton tan cerca que podía oler el ligero y agradable aroma de su champú. «Huele bien», susurró. «Gracias», respondió Carlton, que enseguida supo a qué se refería. «Lo venden de brisa marina y de paraíso tropical. Yo prefiero la brisa marina, pero me seca el cuero cabelludo». Silencio. Siseó John. Charlie no estaba segura de por qué estaba tan preocupada. No era más que un guarda nocturno, y en el peor de los casos los haría marcharse, o quizá les gritaría un poco. Sin embargo, sentía una aversión exagerada a meterse en problemas. La luz oscilante se acercaba. Charlie era intensamente consciente de su cuerpo y mantenía inmóviles todos y cada uno de sus músculos. De pronto distinguió una figura que se asomaba desde la enorme sala de al lado. Apuntó con su haz de luz hacia el pasillo y recorrió las paredes de un lado a otro. «Nos ha pillado», pensó Charlie, pero, por algún motivo inexplicable, dio media vuelta y se marchó, aparentemente satisfecho. Esperaron unos minutos, pero no pasó nada. Se había marchado. Salieron poco a poco de sus posturas agazapadas y estiraron las extremidades que se les habían quedado dormidas. Carlton sacudió con fuerza uno de sus pies hasta que pudo apoyarlo. Charlie miró a Jessica, que seguía agachada, como si se hubiera quedado congelada. «Jessica, ¿estás bien?», le susurró. Esta levantó la mirada con una sonrisa. «No os lo vais a creer», señalaba la pared. Charlie se inclinó para ver qué era. Allí, grabadas en el ladrillo gastado, había unas letras torpes, casi ilegibles, obra de una mano infantil. «Carlton huele a pies». «No me fastidies», musitó John, alucinado. Se volvió hacia la pared y apoyó las dos manos en ella. «Reconozco estos ladrillos, son los mismos de entonces», dijo riendo. Entonces se le desdibujó la sonrisa. No lo demolieron.
Construyeron a su alrededor. Sigue aquí. Jessica trató de no levantar la voz, en vano. Con los ojos muy abiertos de un entusiasmo casi infantil, añadió. Tiene que haber alguna forma de entrar. Charlie repasó las paredes del pasillo de arriba abajo con la linterna, pero no había ninguna abertura ni puerta. Freddy's tenía una puerta trasera, dijo John. Marla lo escribió justo al lado, ¿no? ¿Por qué no lo derribaron, sin más? Se preguntó Charlie. Así que este pasillo no lleva a ninguna parte. Dijo Jessica, confundida. La historia de mi vida, añadió Carlton como de pasada. Esperad, Charlie pasó los dedos por el borde de una estantería oteando a través de los cachivaches amontonados en ella. La pared que había detrás era distinta. Era de metal, no de ladrillo. Justo aquí. Dio un paso atrás y miró a los demás. Ayudadme a moverla. John y Jessica empujaron juntos de un lado. Ella y Carlton tiraron del otro. Al estar cargada con productos de limpieza y grandes cubos de clavos y herramientas, era muy pesada, pero se deslizó casi con facilidad. Charlie se apartó sin aliento. John, dame la linterna grande. Él se la tendió y ella volvió a encenderla apuntando al lugar donde había estado la estantería. Aquí está. La puerta era metálica y estaba oxidada y salpicada de pintura, en un fuerte contraste con las paredes que la rodeaban. Allí donde había estado la manilla solo quedaba un agujero. Alguien debía de haberla quitado para que la estantería pudiera apoyarse del todo. Charlie le devolvió la linterna a John en silencio y él se la sostuvo encima de la cabeza para que pudiera ver. Ella se deslizó entre los demás e intentó meter los dedos en el agujero de la manilla para estirar y abrirla, pero fue en balde. No se va a abrir, dijo. John estaba tras ella y miraba por encima de su hombro. Un segundo. Se apretujó en el espacio que quedaba a su lado y se arrodilló con cuidado. No creo que esté cerrada, sino simplemente oxidada. Mira, la puerta llegaba hasta el suelo, y la base era irregular. Las bisagras estaban al otro lado y los bordes estaban cubiertos de óxido. Parecía que no se había abierto desde hacía años. John y Charlie tiraron juntos de ella y se movió casi 1 centímetro. ¡Bravo!, exclamó Jessica casi gritando, y acto seguido se tapó la boca y susurró. Lo siento, contendré mi entusiasmo. Se turnaron para tirar apoyándose unos en otros y arañándose los dedos con el metal. La puerta aguantó un buen rato, pero finalmente cedió bajo su peso y se abrió de par en par con un chirrido sobrenatural. Charlie miró nerviosa por encima del hombro, pero no había rastro del guarda. La puerta se abrió solo medio metro. Pasaron uno a uno hasta estar todos dentro. El aire era distinto en el interior. Se pararon en seco. Delante tenían un pasillo oscuro que a todos les resultaba familiar. Esto es. Musitó Jessica sin apartar la mirada de la oscuridad. Aquí está, pensó Charlie. Extendió la mano en busca de la linterna. John se la pasó en silencio. Apuntó con la luz hacia adelante y recorrió con ella las paredes. Estaban cubiertas de dibujos infantiles, cera sobre papel amarillento y encogido por las esquinas. Comenzó a caminar y los demás la siguieron arrastrando los pies sobre las viejas baldosas. Tuvieron la sensación de tardar muchísimo en cruzar el pasillo, o simplemente era que se movían despacio, con pasos metódicos y cuidadosos. En algún momento, el corredor se abrió para formar un espacio mayor. El comedor. Era justo como lo recordaban. Estaba perfectamente conservado. El haz de la linterna se reflejaba en miles de pequeños objetos reflectantes, cubiertos de purpurina o envueltos en cintas de papel de aluminio. Las mesas seguían en su sitio, cubiertas con los manteles de cuadros blancos y plateados. Las sillas estaban colocadas de forma caprichosa. Algunas mesas tenían demasiadas, y otras, muy pocas. Daba la impresión de que la sala había sido abandonada en plena hora de la comida, de que todo el mundo se había levantado pensando en volver, pero no lo había hecho. Entraron con cuidado, respirando el aire frío y enrarecido que había quedado atrapado allí durante una década. Todo el restaurante transmitía una sensación de abandono, de que nadie regresaría jamás. Había un pequeño carrusel casi escondido en la esquina más alejada, con 4 ponis de tamaño infantil descansando aún de su última canción. De pronto, Charlie se quedó petrificada, al igual que los demás. Estaban allí. Los ojos, grandes e inertes, los miraban desde la oscuridad. Sintió que un pánico irracional le recorría el cuerpo. El tiempo se detuvo. Nadie decía nada, nadie respiraba, como si un depredador los estuviera amenazando. Pero a medida que pasaban los minutos, el miedo menguó hasta que volvió a ser ella misma, de niña, y con viejos amigos de los que había estado separada demasiado tiempo. Charlie caminó hacia los ojos en línea recta.
Los demás permanecieron inmóviles tras ella, solo se oían sus pasos. Mientras avanzaba tocó el frío respaldo de una vieja silla plegable sin mirarla y la apartó de su trayectoria. Dio un último paso y los ojos que la miraban desde la oscuridad se aclararon. Eran ellos. Charlie sonrió. Hola, susurró, demasiado bajo para que los demás la oyeran. Tenía delante 3 animatrónicos. Un oso, un conejo y un pollo, todos del tamaño de un adulto o incluso mayores. Sus cuerpos estaban segmentados, como los maniquís de madera de los artistas, y cada extremidad estaba formada por piezas individuales más bien cuadradas y separadas en las articulaciones. Pertenecían al restaurante, o puede que el restaurante les perteneciera a ellos, y hubo una época en que todo el mundo los conocía por su nombre. Estaba el conejo Bonnie, de pelo azul brillante, sonrisa permanente en su hocico cuadrado, y grandes ojos rosas desportillados con párpados gruesos que le daban una permanente expresión de agotamiento. Sus orejas se alzaban rígidas y tenían las puntas dobladas, y separaba sus grandes pies para mantener el equilibrio. En las manos sostenía una guitarra roja, con las patas azules listas para tocar, y al cuello llevaba una pajarita a juego con el intenso color del instrumento. Chica, el pollo, era más corpulenta y tenía aspecto nervioso. Sus gruesas cejas negras se arqueaban sobre los ojos morados, y a través de su pico ligeramente abierto se veían unos dientes. En la mano sostenía una bandeja con una magdalena. El dulce resultaba bastante inquietante, ya que tenía ojos en el glaseado y dientes que sobresalían del bizcocho, además de una única vela encima. Siempre pensé que la magdalena saltaría del plato en cualquier momento. Carlton rió entre dientes y se colocó junto a Charlie con cautela. En un susurro, añadió, son más altos de lo que recordaba. Eso es porque de niño nunca te acercaste tanto. Charlie sonrió relajada y se aproximó más. Estabas ocupado escondiéndote bajo las mesas, dijo Jessica a una cierta distancia, por detrás. Chica llevaba un babero atado al cuello con las palabras Let's Eat impresas en morado y amarillo contra un fondo cubierto de confeti. Del centro de la cabeza le sobresalía un penacho de plumas. Entre Bonnie y Chica estaba el mismísimo Freddy Fazbear, que daba nombre al restaurante. Tenía pinta de ser el más simpático de los 3 y parecía relajado. Era un oso pardo robusto pero estilizado que sonreía al público con un micrófono en una de las patas, una pajarita negra y una chistera. La única incongruencia era el color de sus ojos, un azul claro que sin duda no era propio de esa clase de animal. Tenía la boca abierta y los ojos entrecerrados, como si se le hubieran parado en medio de la canción. Carlton se acercó al escenario hasta que las rodillas chocaron contra el borde. Freddy, ¿cuánto tiempo?, susurró. Extendió la mano y agarró el micrófono para ver si podía soltarlo. No hagas eso, exclamó Charlie, que levantó la mirada hacia los ojos inmóviles de Freddy, como para comprobar que no lo había notado. Carlton retiró la mano como si hubiera tocado algo caliente. Lo siento. Venga, dijo John con una sonrisa. ¿No queréis ver el resto? Se desperdigaron por la sala, curiosearon por los rincones y probaron con cuidado las puertas, moviéndose como si pensaran que todo podía romperse con solo tocarlo. John se acercó al pequeño tío vivo y Carlton desapareció en el oscuro salón de juegos de la sala principal. Lo recordaba mucho más luminoso y ruidoso. Sonreía como si volviera a estar en casa y recorría los mandos y los botones de plástico envejecidos con la mano. Murmuró para sí mismo. Me pregunto si mis récords seguirán grabados. A la izquierda del escenario había un pasillito. Mientras los otros satisfacían su propia curiosidad, Charlie se adentró en él con la esperanza de que nadie se diera cuenta de hacia dónde había ido. Al final de aquel pasadizo corto y vacío estaba el despacho de su padre, el lugar favorito de Charlie en todo el restaurante. Le gustaba jugar con sus amigos en la zona principal, pero le encantaba tener el exclusivo privilegio de poder retirarse aquí cuando su padre estaba ocupado con el papeleo. Se detuvo un instante ante la puerta cerrada con la mano apoyada en el pomo, y rebuscó entre sus recuerdos. La mayor parte de la habitación la ocupaban el escritorio, los archivadores y pequeñas cajas de piezas anodinas. En un rincón había un archivador más pequeño pintado de color salmón, aunque Charlie siempre insistía en que era rosa. Ese era suyo. En el cajón inferior guardaba juguetes y pinturas. En el de arriba, lo que a ella le gustaba llamar mi papeleo. Eran sobre todo cuadernos para colorear y dibujos, pero en ocasiones solía acercarse al escritorio de su padre e intentar copiar con ceras y caligrafía infantil lo que él estuviera escribiendo. Charlie trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Mejor así, pensó. El despacho era algo personal, y lo cierto es que prefería no abrirlo esa noche.
Regresó al comedor principal y se encontró a John contemplando pensativo el carrusel. Él la miró con curiosidad, pero no preguntó a dónde había ido. Me encantaba este cacharro, dijo Charlie con una sonrisa. Sin embargo, ahora las figuras parecían raras y sin vida. John hizo una mueca como si supiera en qué estaba pensando ella. No es lo mismo, dijo. Pasó la mano por encima de un pony como si quiera rascarle detrás de la oreja. Apartó la mano, miró hacia otro lado y repitió. No, no lo es. Charlie desvió la atención para ver dónde estaban los demás y distinguió a Jessica y a Carlton vagando entre las máquinas de la sala de juegos. Las recreativas estaban apagadas, con las pantallas vacías, y parecían lápidas gigantes. Nunca me gustó jugar con ellas, dijo Jessica sonriendo. Movió una palanca que chirrió por la falta de uso. Se movían demasiado rápido. Y, cuando empezaba a saber qué hacer, me mataban y le tocaba al siguiente. De todas formas, estaban trucadas, dijo Carlton guiñando un ojo. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste a un juego de estos? Preguntó Jessica mientras observaba de cerca una de las pantallas para ver qué imagen se había quedado grabada después de tantos años de uso. Carlton estaba ocupado sacudiendo una máquina de pinball para intentar liberar una bola. Bueno, esta es la pizzería a la que voy a veces. Dejó la máquina en su sitio y miró a Jessica. Pero no es como Freddy's. John volvía a recorrer el comedor pasando entre las mesas y dando golpecitos a las estrellas y las espirales que colgaban del techo. Cogió un gorro de fiesta rojo de una de las mesas, estiró la goma atada al borde y se lo puso en la cabeza de tal manera que las borlas rojas y blancas le caían a ambos lados de la cara. Vayamos a ver la cocina, dijo. Charlie lo siguió cuando se encaminó en esa dirección. A pesar de que la cocina les estaba prohibida a sus amigos, ella pasaba mucho tiempo allí. Tanto que los cocineros la llamaban por su nombre, o al menos por el nombre con el que oían a su padre llamarla. Charlotte. John oyó que alguien la llamaba así un día en preescolar, y a partir de entonces le tomaba el pelo constantemente. Siempre conseguía provocarla. No es que no le gustara su nombre completo, era solo que para el resto del mundo ella era Charlie. Su padre la llamaba Charlotte. Era como un secreto entre ellos, algo que no compartían con nadie más. El día que se marchó de Hurricane para siempre. El día que se despidieron, John titubeó. Adiós, Charlie, dijo. Nunca volvió a llamarla Charlotte, ni en sus postales ni en sus cartas ni por teléfono. Ella nunca le preguntó por qué y él nunca se lo explicó. La cocina seguía repleta de cazuelas y sartenes, pero no tenía demasiado interés nostálgico para Charlie. Volvió al espacio abierto del comedor y John la siguió. Jessica y Carlton regresaron de la sala de juegos al mismo tiempo y tropezaron en el umbral que unía las dos habitaciones. ¿Algo interesante?, preguntó John. Veamos. Un papel de chicle, 30 centavos, y Jessica. Así que no, la verdad es que no, contestó Carlton. Jessica le dio un puñetazo de broma en el hombro. Guay, ¿es que se nos había olvidado a todos? Jessica señaló otro pasillo al otro lado del comedor con una sonrisa malvada. Se dirigió hacia él rápidamente antes de que nadie pudiera responder, y los demás la siguieron. El pasadizo era largo y estrecho. Cuanto más avanzaban, menos parecía iluminar la linterna. El corredor desembocó por fin en una pequeña sala para fiestas privadas amueblada con sus propias mesas y sillas. Al entrar, todos guardaron silencio. Delante tenían un pequeño escenario con el telón cerrado y un letrero en el que ponía fuera de servicio en cuidadosa caligrafía. Todos permanecieron inmóviles durante un minuto. Después Jessica se acercó y dio un golpecito al letrero. La cueva del pirata, dijo. Han pasado 10 años y sigue fuera de servicio. No lo toques, pensó Charlie. Yo celebré un cumpleaños aquí, intervino John, y también estaba fuera de servicio. Agarró el borde del telón y acarició la tela brillante con los dedos. No, quiso decir Charlie, pero se contuvo. Se reprendió. No seas tonta. ¿Creéis que sigue ahí detrás?, preguntó Jessica en tono juguetón, amenazando con descubrir de un tirón lo que había tras la cortina. Estoy seguro de que sí. John esbozó una sonrisa falsa, parecía incómodo por primera vez. Sí, sigue ahí, pensó Charlie. Se echó atrás con cuidado, y de pronto se dio cuenta de que los dibujos y los pósteres que los rodeaban parecían arañas en las paredes. Iluminó con la linterna imagen tras imagen, y todas ellas representaban distintas versiones del mismo personaje. Un zorro pirata grande y fortachón con un parche en el ojo y un garfio en lugar de una mano, por lo general sirviendo pizza a niños con hambre. Esta es la sala donde tú te escondías debajo de las mesas, le dijo Jessica a Charlie intentando reír. Pero ya eres mayor, ¿no?
Se subió al escenario con paso vacilante y casi perdió el equilibrio. John le tendió una mano para que se apoyara. Río nerviosa, bajó la mirada hacia los demás, como si quisiera que le dijeran qué hacer, y después agarró el extremo del telón, adornado con borlas. Se puso la otra mano delante de la cara para protegérsela del polvo que caía de la tela. No sé si esto es buena idea. Lo dijo entre risas, pero algo en su voz indicaba que en parte lo creía, y miró hacia abajo un instante como si estuviera tentada de bajar. Sin embargo, no se movió de allí y volvió a agarrar el borde del telón. Espera, dijo John. ¿Lo oís? Todos enmudecieron. Charlie oía sus respiraciones en el silencio. La de John era deliberadamente tranquila, la de Jessica, en cambio, era rápida y nerviosa. A medida que pensaba en ello, su propia respiración empezó a parecerle extraña, como si se le hubiera olvidado cómo hacerlo. Yo no oigo nada, dijo. Yo tampoco, añadió Jessica. ¿Qué es? Música. Viene de... Hizo un gesto hacia la sala en la que habían estado antes. ¿Del escenario? Charlie ladeó la cabeza. Yo no la oigo. Es como una cajita de música, contestó John. Charlie y Jessica aguzaron el oído, pero sus expresiones vacías no cambiaron. Supongo que ha parado. Igual era una furgoneta de los helados, musitó Jessica. Pues no nos vendría nada mal ahora mismo. John agradeció aquel comentario frívolo. Jessica volvió a concentrarse en el telón, pero John comenzó a tararear una melodía. Me ha recordado algo, murmuró. Bueno, allá voy. Anunció Jessica, pero no se movió. Charlie se sorprendió mirando fijamente la mano de Jessica que sujetaba el telón, la manicura de sus pálidas uñas en contraste con la tela oscura y brillante. Casi parecía ese momento de silencio en el teatro en que las luces se apagaban pero el telón aún no se había levantado. Todos estaban quietos, expectantes, pero no estaban viendo una obra de teatro, ya no estaban jugando. La alegría había desaparecido del rostro de Jessica. Sus pómulos destacaban entre las sombras y sus ojos tenían la expresión sombría de quien cree que lo que va a hacer tendrá unas consecuencias terribles. Mientras Jessica dudaba, Charlie se dio cuenta de que le dolía la mano. Estaba cerrando el puño con tanta fuerza que le estaban clavando las uñas en la carne, pero no fue capaz de aflojarlo. Se oyó un ruido desde donde habían venido, un estruendo en cascada que inundó el espacio. John y Charlie se quedaron paralizados y cruzaron miradas de pánico. Jessica soltó el telón, bajó del escenario de un salto, chocó con Charlie y del golpe le arrancó la linterna de las manos. ¿Dónde está la salida? Gritó, y John se acercó a ayudar. Palparon las paredes con urgencia. Charlie persiguió el haz de luz que se deslizaba por el suelo. Cuando todos habían recuperado la compostura, Carlton entró corriendo. He tirado una pila de cazuelas en la cocina. Exclamó a modo de disculpa. Pensaba que estabas aquí con nosotros, dijo Charlie. Quería ver si quedaba algo de comida, respondió Carlton sin aclarar si la había encontrado o no. ¿En serio? John se echó a reír. Puede que el guarda lo haya oído, dijo Jessica nerviosa. Tenemos que salir de aquí. Se dirigieron hacia la puerta y Jessica echó a correr. Los demás la imitaron y aceleraron al llegar al pasillo hasta alcanzar tal velocidad que parecía que algo los perseguía. ¡Corred, corred!, exclamó John, y todos rieron nerviosos. El pánico era fingido, pero la prisa era real. Se deslizaron por la puerta uno a uno y después Carlton y John se apoyaron en ella para cerrarla con el mismo chirrido quejoso. Todos agarraron la estantería, la pusieron en su sitio y recolocaron las herramientas para que pareciera que nadie la había tocado. ¿Todo en orden?, preguntó Jessica, y John le tiró del brazo para llevársela de allí. Salieron rápido pero con cuidado, siguiendo el camino por el que habían entrado y solamente con la linterna de bolsillo de Carlton, a través de los pasillos vacíos y el atrio hasta el aparcamiento. No volvieron a ver la luz del guarda. Ha sido un poco decepcionante, reconoció Carlton, mirando atrás una vez más con la esperanza de que los estuvieran persiguiendo. ¿Estás de broma?, le dijo Charlie mientras se acercaba al coche y sacaba las llaves del bolsillo. Tenía la sensación de que algo que llevaba oculto en su interior se había despertado, y no estaba segura de si era algo bueno o no. Ha sido divertido, exclamó John. Jessica se echó a reír. Ha sido aterrador, replicó. Una cosa no quita la otra, dijo Carlton con una amplia sonrisa burlona. Charlie se echó a reír y John la imitó. ¿Qué?, preguntó Jessica. Charlie sacudió la cabeza, riéndose todavía. Es solo que, seguimos siendo iguales. Bueno, somos distintos y mayores y todo eso. Pero somos iguales. Carlton y tú seguís sonando como cuando teníais 6 años.
Sí, claro, contestó Jessica poniendo los ojos en blanco otra vez, pero John asintió. Ya sé a qué te refieres. Y Jessica también, aunque no quiera admitirlo. Volvió la vista hacia el centro comercial. ¿Estáis seguros de que el guarda no nos ha visto? Ahora podríamos escapar de él, dijo con razón Carlton, que tenía la mano apoyada en el coche. Supongo que sí, concedió John, pero no sonaba convencido. Tú tampoco has cambiado nada, dijo Jessica con cierta satisfacción. Deja de ver problemas donde no los hay. Puede que no, respondió John mirando atrás una vez más, pero deberíamos marcharnos. No quiero tentar a la suerte. ¿Nos vemos mañana entonces? Preguntó Jessica mientras se separaban. Carlton se despidió brevemente con la mano por encima del hombro. A Charlie se le cayó el alma a los pies cuando Jessica se aposentó en el asiento del copiloto y se abrochó con cuidado el cinturón de seguridad. No era precisamente lo que más le apetecía. No es que no le cayera bien Jessica, solo que le resultaba incómodo estar a solas con ella. Era casi una desconocida. De todas maneras, Charlie seguía emocionada por la aventura nocturna, y la adrenalina que conservaba le daba una mayor confianza. Sonrió a Jessica. Después de esa noche tenían algo en común de verdad. ¿Sabes llegar al motel? Le preguntó. Jessica asintió y cogió el bolso que tenía a sus pies. Era pequeño, negro y de correa larga. Antes, Charlie ya la había visto sacar de él un brillo de labios, un espejo, un paquete de caramelos de menta, un kit de costura y un cepillo de pelo diminuto. Ahora extrajo un cuaderno pequeño y un bolígrafo. Charlie sonrió. Oye, ¿cuántas cosas llevas ahí dentro? Le preguntó, y Jessica la miró con una sonrisa. Los secretos del bolso no se revelan jamás, dijo juguetona, y ambas se echaron a reír. Jessica comenzó a darle las indicaciones y su amiga obedeció girando a izquierda y a derecha sin prestar demasiada atención a lo que la rodeaba. Jessica ya las había registrado, así que fueron directamente a la habitación, una caja de zapatos beige con 2 camas de matrimonio cubiertas con brillantes colchas marrones. Charlie dejó su equipaje junto a la cama, que estaba más cerca de la puerta, y Jessica fue hacia la ventana. Como puedes ver, he tirado la casa por la ventana y he cogido la habitación con vistas, dijo abriendo dramáticamente las cortinas para revelar 2 contenedores y un arbusto seco. Creo que organizaré mi boda aquí. Claro, dijo Charlie, divertida. La pinta de estirada y el aspecto de modelo de Jessica enseguida hacían olvidar que también era muy lista. Recordaba que de pequeña se sentía un poco intimidada cada vez que se juntaban para jugar, y pocos minutos después se daba cuenta de cuánto le gustaba a aquella niña. Se planteó si le resultaría difícil hacer amigos con aquella apariencia, pero no era el tipo de pregunta que se le podía hacer a alguien sin más. Jessica se dejó caer en la cama mirando hacia Charlie. Bueno, háblame de ti, le dijo en tono confidencial, imitando la voz de presentadora de un programa de entrevistas o la de una madre cotilla. Charlie se encogió de hombros, incómoda. ¿A qué te refieres? Preguntó. Jessica se echó a reír. No lo sé. ¿Qué pregunta tan horrible, no? ¿Cómo se responde a eso? Veamos, ¿qué tal el instituto? ¿Algún chico guapo? Charlie se tumbó en la cama en la misma postura que Jessica. ¿Chicos guapos? ¿Cuántos años tenemos? 12. ¿Y bien? Insistió Jessica, impaciente. No lo sé. La verdad es que no. Su clase era demasiado pequeña. Conocía a la mayoría desde que se mudó a casa de la tía Jen, y salir con alguno de ellos, verlos de esa manera, le resultaba forzado y muy poco interesante. Se lo contó a Jessica. La mayoría de las chicas, si quieren salir con alguien, se buscan tíos mayores. ¿Y tú no tienes uno de esos? Le pinchó Jessica. ¿Qué va? He pensado que prefiero esperar a que los de nuestra edad crezcan un poco. Muy bien. Jessica estalló en una carcajada y enseguida pensó en algo que contarle. El año pasado hubo un tío, Tony. Estaba chiflada por él, en serio. Era simpatiquísimo con todo el mundo. Iba siempre vestido de negro y su pelo oscuro y rizado era tan denso que cuando me sentaba detrás de él solo podía pensar en hundir mi cara en sus tirabuzones. Me distraía tanto que acabé sacando un sobresaliente bajo en trigonometría. Era súper artístico, un poeta, llevaba consigo uno de esos cuadernos de cuero negro en los que siempre estaba garabateando algo, pero que nunca le enseñaba a nadie. Suspiró, soñadora. Pensé que si conseguía que me enseñara sus poemas, conocería de verdad su alma, ¿sabes? ¿Y llegó a hacerlo? Preguntó Charlie. Oh, sí, contestó asintiendo con énfasis.
Al final le pedí que saliéramos juntos, porque era muy tímido y no me lo iba a pedir nunca, y fuimos al cine y nos besamos un poco, y después subimos a la azotea de su edificio y le conté que quería estudiar civilizaciones antiguas y trabajar en excavaciones arqueológicas y todo eso. Y él me enseñó sus poemas. ¿Y descubriste el fondo de su alma? Preguntó Charlie, emocionada por participar en una conversación de chicas, algo que le parecía completamente nuevo en su vida. Asentía con entusiasmo. Pero no demasiado, se calmó a sí misma mientras Jessica se echaba hacia adelante en la cama para susurrarle. Los poemas eran horribles. No sabía que fuera posible ser melodramático y aburrido al mismo tiempo. Al leerlos, sentí vergüenza ajena. Se tapó la cara con las manos y Charlie se echó a reír. ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Le dije que aquello no funcionaba y me fui a casa. Espera, justo después de leer sus poemas. Todavía tenía el cuaderno en las manos. Jessica, eso es horrible. Seguro que le rompiste el corazón. Lo sé. Me sentí fatal, pero fue como si las palabras me salieran solas de la boca. No pude evitarlo. ¿Volvió a hablarte alguna vez? Sí, claro, es de lo más amable. Pero ahora estudia estadística y economía y lleva chalecos de lana. Te lo cargaste. Charlie le tiró una almohada a Jessica, que se incorporó y la cazó. Lo sé. Seguramente se convertirá en un inversor millonario, en lugar de un artista famélico, y todo por mi culpa. Sonrió. Va, seguro que algún día me lo agradecerá. Charlie negó con la cabeza. ¿De verdad quieres ser arqueóloga? Sí, respondió Jessica. Vaya. Perdona, pensaba que... Sacudió la cabeza. Perdona, es genial. ¿Pensabas que quería hacer carrera en la moda? Dijo Jessica. La verdad es que sí. No pasa nada. Yo también lo creía. Quiero decir que me encanta la moda, sí, pero me parece que no da para mucho, ¿sabes? Y me parece increíble pensar en cómo vivía la gente hace 1000 años, o 2000, o 10.000. Eran iguales que nosotros, pero completamente distintos. Me gusta imaginarme viviendo en otras épocas, otros lugares, pensar en quién habría sido. Pero, bueno, ¿y tú? Charlie se tumbó boca arriba mirando al techo de piezas sueltas de poliestireno manchado. La que tenía encima estaba torcida. Espero que no haya bichos ahí arriba, pensó. No lo sé, dijo lentamente. Creo que es genial que sepas lo que quieres ser, pero la verdad es que yo nunca he tenido un plan. Bueno, tampoco hace falta que lo sepas ya. Puede, contestó Charlie. Pero no sé, tú ya sabes a qué quieres dedicarte. John sabía que quería ser escritor desde que consiguió sostener un lápiz en la mano, y ya le están publicando. Incluso Carlton, no sé qué plan tiene, pero es evidente que detrás de todas esas bromas hay una estrategia elaborada. En cambio, yo voy sin rumbo. En realidad, no importa. Yo diría que la mayoría de la gente de nuestra edad tampoco tiene ni idea. Además puede que cambie de opinión o que no entre en la universidad o cualquier cosa. Es imposible saber qué pasará. Oye, voy a cambiarme. Necesito dormir. Entró en el baño y Charlie se quedó donde estaba, contemplando aquel techo de aspecto lamentable. Tenía la impresión de que su completo rechazo a pensar en el pasado o en el futuro se estaba convirtiendo en un defecto. Vive el presente, solía decir la tía Jen, y Charlie se lo había tomado muy a pecho. No te regodees en el pasado. No te preocupes por lo que quizá nunca suceda en octavo. Se había apuntado a un taller con la vaga esperanza de que la mecánica despertara en ella algo del talento de su padre, que desatara una pasión heredada latente, pero no fue así. Construyó una casa de pájaros chapucera para el jardín trasero, no volvió a apuntarse a ningún otro taller, y la casa para pájaros solo atrajo a una ardilla que la derribó de inmediato. Jessica salió del baño con un pijama de rayas rosas. Charlie entró, se cambió y se cepilló los dientes a toda prisa para ir a la cama. Para cuando salió, Jessica ya estaba bajo las mantas y con la luz de su mesilla apagada. Charlie apagó también la suya, pero la luz del aparcamiento se filtraba por la ventana a través de los contenedores. Volvió a levantar la mirada hacia el techo con las manos detrás de la cabeza. ¿Sabes qué pasará mañana? Preguntó. La verdad es que no, respondió Jessica. Sé que habrá una ceremonia en el colegio. Sí, eso lo sé. Pero tendremos que hacer algo. Querrán que hablemos. Por ejemplo. No creo, dijo Jessica. ¿Por qué? ¿Quieres decir algo? No, solo me lo preguntaba. ¿Sueles pensar en él? Preguntó Jessica. A veces. Intento no hacerlo, contestó Charlie con una verdad a medias. Había sepultado el tema de Michael en su cabeza, lo había escondido tras un muro mental al que nunca se acercaba.
Evitar el tema no le suponía un esfuerzo. De hecho, ahora le costaba pensar en él. ¿Y tú? La verdad es que no. Es raro, ¿verdad? Sucede algo, lo peor que puedas imaginar, y en ese momento se te queda grabado como si fuera a ser así para siempre. Y pasan los años y se convierte en una cosa más de las que te han sucedido. No es que no sea importante ni terrible, pero ya pasó, como todo lo demás. ¿Sabes lo que quiero decir? Creo que sí, dijo Charlie. Claro que lo sabía. Simplemente intento no pensar en ello. Yo igual. Justo la semana pasada fui a un funeral. Lo siento, dijo Charlie incorporándose. ¿Estás bien? Sí, tranquila. Casi no lo conocía, no era más que un pariente mayor que vivía lejos. Creo que lo vi una vez, pero casi no me acuerdo de él. Fuimos sobre todo por mi madre. Pero fue un velatorio a la antigua usanza, como en las películas, de cuerpo presente. Todos pasamos junto al ataúd. Cuando me llegó el turno, lo miré, y era como si estuviera dormido, ¿sabes? Tranquilo y reposado, como siempre dicen que parecen los muertos. Nada de lo que veía me hacía pensar en que hubiera fallecido. Todos los rasgos de su cara tenían el mismo aspecto que si estuviera vivo. La piel estaba igual, el pelo estaba igual. Pero no estaba vivo, y yo lo sabía. Lo habría sabido de inmediato aunque no hubiera estado en un ataúd. Ya sé a qué te refieres. Hay algo en ellos cuando están, dijo Charlie con suavidad. Suena tonto cuando lo digo. Pero cuando lo miré parecía muy vivo, y, sin embargo, tenía la certeza de que no lo estaba. Me puso la piel de gallina. Es lo peor, ¿verdad? Dijo Charlie. Cosas que actúan como si estuvieran vivas pero no lo están. ¿Qué? Quería decir cosas que parecen vivas pero no lo están, añadió Charlie. Rápidamente. Deberíamos dormir. ¿Has puesto la alarma? Sí, dijo Jessica. Buenas noches. Buenas noches. Charlie sabía que le costaría un buen rato conciliar el sueño. También sabía a qué se refería su amiga, probablemente mejor que la propia Jessica. El brillo artificial de unos ojos que te seguían cuando te movías, como harían los de una persona de verdad. Los ligeros bandazos de animales realistas que no se desplazaban como lo haría un ser vivo. Los fallos ocasionales de programación que hacían que pareciera que un robot había hecho algo nuevo, algo creativo. Su infancia había estado repleta de ellos, había crecido en esa extraña franja entre lo vivo y lo no vivo. Ese había sido su mundo. Y el de su padre. Charlie cerró los ojos. ¿Cómo la afectaría todo aquello?